en algún momento el cártel de Santa Rosa de Lima ya entraba a la refinería. No es cierto. Ya entraba a la refinería y desde ahí cargaba el combustible. Y lo hacía, y no lo hacía con complicidad de Pemex, lo hacía precisamente porque no había realmente nada contra ese poder de fuego. O sea, de pronto terminar con 50 trabajadores de Pemex muertos por hacer lo correcto, no hay chamba que merezca la vida. No hay chamba que merezca la vida, y hay que entenderlo en esa parte. El presidente López Obrador fue tremendamente injusto, perdón Ramsés, fue tremendamente injusto cuando culpó a los trabajadores de Pemex cuando los estaba dejando a su suerte. Hemos visto N número de gente que está en Pemex y que pronto aparece muerta o con sus familiares muertos, porque simplemente ese tamaño es la intimidación del crimen organizado. Y que el presidente López Obrador diga que ellos son los responsables, los culpables, los cómplices, es una mentada de madre, Carlos. ¿Quién es? A ver, ¿cómo funciona en sí el negocio del huachicoleo? O sea, yo me llamo Mario Delgado, tengo un socio. ¿Qué hace el socio? Bueno, a ver. ¿Cómo es el negocio a nivel empresarial del huachicoleo? El robo de combustible en ductos y que se utilizan mayormente no se debería o no se venda a las estaciones de servicio, y eso te lo digo porque, por ejemplo, el SAT, la Comisión Reguladora de Energía, se hace una medición volumétrica cada mes y tú tienes que determinar, en las estaciones de servicio estoy hablando, que lo que tú le compraste a un distribuidor comercializador debe de cuadrar con lo que tú estás vendiendo al consumidor. El huachicol, lo que yo he visto y que está pasando en los últimos meses es ciertos lugares, casas o ciertos lugares en las carreteras te lo venden porque no pagas el IEPS en las estaciones, en las gasolinas. Pudiera ver que algunas estaciones de servicio son obligadas, pero ahí tendríamos que ver sobre todo que el SAT y la Comisión Reguladora de Energía, porque tienes que entregar a nivel de estación de servicio cada mes y cada bimestre un reporte de tu volumetría, a quién le compras, cuánto le compras y cuánto vendiste en cada una de las bombas. Es ahí donde yo creo que es uno de los factores principales, donde el SAT y la Comisión Reguladora tienen que tener una gran asesor, sobre todo llevar un buen monitoreo. Y si ahora la Comisión Reguladora de Energía llega a desaparecer y llega a pasar a la Secretaría de Energía o ser parte no sé de dónde, creo que vamos a perder una gran forma de cómo controlar sobre todo el combustible que llega a las estaciones de servicio. ¿Cómo es el negocio? O sea, Mario Delgado compra pipas y ¿cómo es? Ahí te va. Lo que está pasando y lo que ha venido pasando hay que entenderlo de dos formas. Uno, es la toma ilegal del combustible de un ducto, que van y lo chupan. Ya la tengo. Ya la tengo. Y de hecho, ya la puse en un camión. Y de hecho, nada más déjame responderle rapidísimo la pregunta tantito a querido Pedro. Y tecnológicamente sí hay formas justamente de hacer eso. Y muchas veces para evitar el robo de combustible es precisamente para hacerlo tan duro de que le dé tiempo a la autoridad de llegar y agarrar a los malosos con las manos en la masa. El problema es de que a veces también los malosos tienen más poder de fuego que el propio ejército o que la Marina o que la Guardia Nacional. Esa es una realidad. La segunda, quizá la más importante, y ahora sí voy a responder tu pregunta, Carlos, es que está pasando. ¿Cómo se hace? Hay que distinguir de lo que es la defraudación fiscal, este huachicoleo fiscal, con el robo de combustible. Hagamos esa primera diferencia. En la primera, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues vemos justamente a un crimen organizado que se ha jalado o literalmente ha secuestrado extrabajadores de Pemex que saben con un nivel de sofisticación donde no se derrama una sola gota de combustible en nada. Se aprovecha al 100% y ya saben dónde está, en terrenos bardeados, y está toda la entrada y así es como se roba. Pero ocupan espacio. Sí, es que aquí son vistos. Hay una parte que Ramsés la dijo y creo que es muy importante hablar de lo que fue ese mapa de riesgos. Especialmente en el 2001. Llega Fox, estamos en un ambiente de muchísima mayor transparencia y con tal de tener una mayor colaboración con los estados, pero también con los municipios, se hace pública los atlas de dónde está la infraestructura de Pemex, lo cual también indica decir dónde están los ductos y exactamente las coordenadas de por dónde pasa. Hay muchísimos lugares que arriba de esos ductos hay casas. La Ciudad de México está rodeada de eso. ¿Qué ocurre? Le estás diciendo al público de que aquí están los ductos
Era cuestión de tiempo y cosa que pasó principalmente con el cártel del Golfo, que empezaron justamente a ir a picotearlo y de plano iban, compraban su terreno arriba del ducto, lo bardeaban, no logras ver lo que está pasando adentro, haces tu toma, te está robando el combustible, nadie te vio nada y simplemente sale un camión, adentro a lo mejor llevaron Pemex no hace recorridos por sus tuberías. Ahí te va. Esa pregunta es muy buena, Pepe, porque originalmente como se ve una toma, es que hay una caída de presión. Un ducto típicamente va a ir presurizado para mover el producto. De menor presión a mayor presión y se mueve. De hecho, lo dije al revés. Lo que está pasando es de que cuando Pemex detecta una caída de presión, si lo hace bien, puede cerrar la válvula, cortar el flujo, llegar y repararlo, porque muchas cosas pudieran haber pasado. Como pusiste arriba una casa, a lo mejor pusieron un segundo, tercero o cuarto piso y se rompió la estructura. Y entonces, fíjate, ahí ocurre un fenómeno también metodológico. Pemex no sabe precisamente cuando le están robando, que es una toma ilegal, no sabe si se está derramando, teniendo una fuga, o también teniendo un derrame. Y en esto es importante porque lo que contaminas es el suelo, no es de que a Pemex le robaron la renta petrolera. Por eso los números que exhibe Petróleos Mexicanos y el presidente López Obrador son imposibles de poder comprobar. Los números literalmente no hay forma, incluso ni siquiera que Pemex sepa distinguir cuánto es cuánto. Me voy al tema porque no lo estoy evitando de hablarte de cómo es el negocio del huachicol. Tú te robas justamente de manera artesanal o sofisticada del ducto. Típicamente lo que pasa son grupos de la delincuencia organizada los más sofisticados y transnacionales. Lo que muchas veces ocurre es que obligan a propios pobladores, campesinos, a que tienen que vender el combustible. Y si no, te agarro y te mato un hijo. O cosa de que primero te mato al hijo y te obligo de que si no quieres que acabe con toda tu familia, a que los vendan. Típicamente eso es lo que vemos en las carreteras. Gente de muy humilde origen, pues simplemente vendiendo ahí el combustible. El presidente López Obrador, ahorita lo platicaba con Luis, podrían estar justamente yendo a agarrar a todos estos malosos porque la ley nos dice eso. Pero ellos no tienen el nivel de sofisticación, no tienen el nivel de sofisticación para robarse esas cantidades. Y obviamente, si tuvieran todo ese dinero, no estarían ahí. Okay. El segundo, cuando de pronto tú haces esta defraudación fiscal, ¿qué es lo que haces? Pues típicamente, y muy bien lo dijo Ramsés, para evitarte estos controles volumétricos de la autoridad, tú pones lo que te había platicado en un principio, pones estos grandes almacenes de logística muy cerca de las carreteras o en las carreteras, e incluso te puedes decir, porque yo los he visto, que te dan incluso hasta recibos, no te dan factura, pero te dan recibos porque los conductores típicamente llevan su presupuesto de combustible. Claro. Y si de pronto tú vas a la gasolinera y ahí te lo venden a 22, 23 pesos como está ahorita, pues el huachicol te lo venden a 16. Claro. Sin impuestos. Claro. Simplemente eso, la diferencia para el conductor se queda con esa lanita, que ya cuando lo multiplicas por N número de kilómetros, por N número de días, Es un lanal. es una lanototota. Ahí es donde está la gran diferencia. ¿De qué sirvió el show de hace 5 años de López Obrador que ya se acabó el huachicoleo? Sirvió de muy poco, sinceramente de muy poco. De muy siguen poco. diciendo. Y es parte de nuevo de una narrativa, y lo hemos platicado ampliamente en este espacio y también en otros, pues este ha sido un gobierno, una administración que se dedicó a gobernar de salivazo, de palabra, de mentiras, y ya llegamos ahorita en un punto, y lo platicábamos antes de empezar, Carlos, donde llegamos en un punto donde ya no importa la verdad o la mentira, simplemente es decir las cosas más absurdas con tal de generar un impacto, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Pero sí lo habían bajado en 2019. Y luego en 2021, otra vez. Es lo que te decía. ¿Lo dejaron de atender? En un principio, y lo tengo que decir, el presidente López Obrador tenía la buena intención de combatir una cosa que venía importante. Y sí, tomaron el control de la refinería. En algún momento el cártel de Santa Rosa de Lima ya entraba a la refinería. No es cierto. Ya entraba a la refinería y desde ahí cargaba el combustible. Y lo hacía, y no lo hacía con complicidad de Pemex. Lo hacía precisamente porque no había realmente nada contra ese poder de fuego. O sea, de pronto terminar con 50 trabajadores de Pemex muertos por hacer lo correcto, no hay chamba que merezca la vida. No hay chamba que merezca la vida. Y hay que entenderlo en esa parte. El presidente López Obrador fue tremendamente injusto, perdón Ramsés, fue tremendamente injusto cuando culpó a los trabajadores de Pemex cuando los estaba dejando a su suerte.
Hemos visto N número de gente que está en Pemex y que pronto aparece muerta o con sus familiares muertos, porque simplemente ese tamaño es la intimidación del crimen organizado. Y que el presidente López Obrador diga que ellos son los responsables, los culpables, los cómplices, es una mentada de madre, Carlos. Es eso. Yo creo que, si me permiten, a ver, el robo del combustible no va a desaparecer. Eso se lo digo yo, va a continuar y va a seguir en nuestro país por lo largo del tiempo. Primero porque hay un contubernio, existe un mercado donde hay un flujo de efectivo que circula y que todo esto le ayuda al que lo está vendiendo, porque de acuerdo a los datos que han presentado en los reportes de seguridad, supuestamente se están robando en forma diaria 5,000 barriles diarios de combustibles, gasolina y diésel principalmente, y esto representa alrededor de 19 millones de pesos en forma diaria, y que si lo acumulas en forma diaria a lo largo de un año, estamos hablando más de 7,000 millones de pesos que se están robando, de los cuales más o menos 3,000 millones de pesos son en impuestos que no están entrando en el país, y todavía hay que juntar lo que hoy en día está teniendo Pemex que hacer las inversiones, sobre todo para la reparación y cada uno de estos, de los ductos que se están perforando, porque lo más complicado, imagínate que cada 3 horas se están haciendo picaduras, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, y el promedio está más o menos que cada 45 minutos en nuestro país están habiendo una toma clandestina en la red de ductos, hablándose de combustibles como gasolina y diésel. Falta la turbocina, que eso también hay que verlo, pero también falta algo muy importante. También estamos viendo robo de combustible del gas licuado de petróleo. También están habiendo robos, ya lo hemos visto en meses anteriores, que ciertos ductos que se roban también del gas licuado de petróleo, que es el que se utiliza para los hogares para cocinar los alimentos o el calentamiento en el boiler, también se está robando. Y aquí lo más importante, cuando tú revisas el costo, los dineros que le dan a logística y en este momento dado para Pemex, pues es muy bajo comparado con todo el dinero que tiene que dar. Y Pemex, por lo regular, bueno, no podría ser, y tampoco el ejército mexicano podría hacer un monitoreo de los kilómetros que se tienen que hacer, porque hay zonas muy complicadas donde tienen que hacer, y siempre llegan cuando ya pasó el evento. Hemos de recordar que también Pemex tiene que pagarle al ejército mexicano el servicio que está haciendo hoy en día el ejército mexicano, que también el ejército está dentro de los deudores que tiene Pemex, y esto significa que el robo del combustible en México va a estar muy complicado. Lo que sí te puedo decir, Carlos, y todos los que están escuchando, en las estaciones de servicio había mucho combustible robado, había mucho, y esto ya se ha disminuido, se han puesto trazadores, sobre todo en los combustibles que se venden por parte de Pemex, y en las estaciones de servicio ya se evalúa cuando hay una diferencia que detecta el SAT entre lo que tú compras y el volumen que vendes. Entonces ahí se hace una investigación, pero yo creo que el huachicol o el robo de combustible, como bien lo comenta Gonzalo, está haciendo merma en la sociedad, sobre todo en los sectores rurales donde se vende combustible a nivel de pie de carretera, y a nivel ciudad yo creo que el problema se va a empezar a agravar, y yo eso quiero dejarlo bien claro. En la Ciudad de México, si se continúan haciendo perforaciones en el ducto de donde está la turbocina, va a ser un gran problema, porque hay una densidad demográfica demasiado por donde pasan estos ductos. Bueno, tenemos todavía varios temas. Vamos a ver un video. Desde el primer minuto, los trabajadores del Poder Judicial iniciaron su